Hola chicos, aquí les traigo la continuación de mis teorías de Luna. Espero que les haya gustado el video pasado y sin más preámbulo, voy a continuar exponiendo mis pensamientos y teorías. De una vez les digo que las cosas que voy a mencionar a continuación tendrán una connotación bíblica. Si nos vamos a Luna YYYY, se puede ver como Eve hace referencia a Eva. Ambas comen del fruto prohibido y son sacadas del paraíso. Pero también podemos observar que los demás miembros de esta subunidad también comen del fruto para salir del paraíso. En la Biblia, esto de la salida del paraíso es presentado en Génesis, que relata la creación del universo. El Génesis bíblico habla de que Dios puso en el jardín del Edén dos árboles, uno de ellos siendo el árbol del conocimiento y otro de ellos siendo el árbol de la vida. El árbol del conocimiento estaba prohibido, pero como ya sabemos, Eva mordió del fruto prohibido y fue expulsada del paraíso. En el caso de Luna, las chicas de YYYY comen de su fruto para rechazar este paraíso. Hay un texto bíblico que tengo que hacer mención porque nos va a abrir la puerta a muchas discusiones. El nombre traducido de este texto bíblico es el Evangelio de Eva. Este texto está casi completamente perdido y es del Nuevo Testamento apócrifo. Solamente existen ciertas citaciones de un señor llamado Epifanio. Aquí les voy a dejar dos citas que mencionó este señor. Being on a very high mountain, I beheld a man of lofty stature. There was another who had been mutilated. Then I heard a voice as of thunder, and as I drew near, he spake unto me thus, I am thou art me, and wheresoever thou art, thou am I. I am dispersed throughout all, and thou canst gather me wheresoever thou wilt, but in plucking me, thou gatherest thine own self. Y esta es la segunda cita. I saw a tree bearing 12 fruits, one every month, and he said to me, This is the wood of life. Hay dos cosas que quiero resaltar de estas citas. La primera cosa es que podemos observar que aparece el mismo texto que salió en el video de One. Pero ¿qué quiere significar este texto? Lo que yo sé de este evangelio es que es muy polémico porque justifica el amor libre, especialmente la primera cita. Lo segundo que quiero resaltar es el árbol de la vida. Se menciona en la cita que hay un árbol que da 12 frutos, uno cada mes. Este árbol es importante porque leyendo un poco más descubrí que hay varias interpretaciones del Génesis. Algo que me llamó mucho la atención es que varias culturas como la egipcia, la babilonia, mencionan la creación de un nuevo paraíso. Sin embargo, este no puede ser creado hasta que se completen los 12 signos zodiacales. Una vez teniendo los 12 signos reunidos, se crea el nuevo paraíso, junto con el árbol de la vida. Y después de haber creado este nuevo paraíso, se lleva a cabo la destrucción del paraíso viejo. Quiero suponer que lo que están haciendo las chicas es contar su propia versión de la creación, su propio Génesis. Por eso se están buscando entre sí y están buscando la manera de hacer un nuevo paraíso, un nuevo mundo. Cabe mencionar que si esta teoría llega a ser cierta, según lo que he estado leyendo, puedo afirmar que el concepto que viene sí es un poco oscuro, ya que toda creación, al fin de cuentas, invoca al caos. Bueno chicos, este es el fin de este segundo video de teorías. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente video. Amén.